Hola queridos hermanos, hemos tenido una semana atribulada, pero bueno, gracias a Dios ya podemos hacer la grabación de nuestros programas. Y vamos a hablar sobre los milagros eucarísticos que han acontecido en las apariciones de Nuestra Señora de Nahú en Corea del Sur. Entonces vamos a empezar con el 16 de mayo de 1991, en donde Julia, después de que había comulgado, sintió en su boca un gusto a sangre. Entonces ella regresa a su lugar en la iglesia y le muestra la hostia en su lengua a una persona que se encontraba ahí, de nombre Pak Lubino. Y entonces él ve la sangre en los bordes de la hostia y después vienen dos sacerdotes y la ven. Y ven que, junto con los fieles, que de la hostia ha empezado a emanar sangre. Entonces la hostia se continúa transformando en sangre, de modo que la boca se llena de sangre y en un momento tiene una visión y ella la describe de la siguiente manera. Vi a la Virgen que lloraba vestida con un manto azul y un rosario en la mano derecha. Ella rodeó con sus brazos a los dos sacerdotes presentes. Entonces Jesús me habló y me dijo: yo los amo de tal modo que para demostrarles mi amor vine a ustedes en persona, escondiendo mi naturaleza divina, escondiendo mi majestad divina, abajándome bajo la apariencia de pan, y esto lo hago porque los amo. Muchas almas sin ningún reparo me profanan con sacrilegios. Quiero que hagan conocer el misterio de la Eucaristía a los que la ignoran, para que yo pueda conseguir la salvación de innumerables almas. Hijos míos del mundo, teman el castigo que Dios está por enviar. Oren intensamente y sacrifíquense, hagan penitencia. La iniquidad del mundo sobrepasa toda medida. El momento de la victoria de mi madre se acerca. Conviértanse y entren en el arca de la salvación de María. Entonces fíjense cómo aquí Jesús le habla a Julia y le dice que muchas almas profanan con sacrilegios la Eucaristía. Y es que no tienen la suma reverencia que se le debería de tener a la Eucaristía, ¿sí? Y como ya lo habíamos tratado en algunos otros programas, esta irreverencia se manifiesta no solamente en comulgar en pecado mortal, ¿sí? Sino que además cuando nosotros comulgamos, aún estando en gracia, en lugar de quedarnos en profunda reverencia, en profunda meditación con nuestro Señor, pensando en Él que está realmente presente en la Eucaristía, lo que hacemos es pasarnos el pedacito de la hostia, el pan, y seguir cantando, seguir en lo nuestro, seguir pensando en nuestras cosas materiales, cuando esto no debe de ser así. Nosotros tenemos que preocuparnos por adorar a nuestro Señor Jesucristo, que se ha quedado prisionero, ¿sí? A Luisa Picarreta le dice que es un prisionero en esas hostias, un prisionero de amor por nosotros. Y aquí en esta revelación de Nahú también lo dice, ¿sí? Le dice a Julia: abajándome bajo la apariencia de pan, y esto lo hago porque los amo, ¿sí? Entonces ahí nos demuestra el amor que nos tiene nuestro Señor al quedarse en este pedazo de pan, que lamentablemente los católicos, a pesar de que lo tenemos, no lo valoramos, ¿sí? Y los satánicos, conociendo realmente el poder y la fuerza que tiene la Eucaristía, porque ahí está realmente Cristo, se la llevan, la profanan, y ahora más fácil porque tenemos la comunión en la mano, ¿no? Muy fácil se la llevan y hacen con ella atrocidades en ofensas a Cristo. Entonces nosotros tenemos que reparar, ¿sí? Y cada vez que comulguemos, hay que pedirle a la Virgen y hay que pedirle a Jesús que comulguen con nosotros, ¿sí? Que nos acompañen a hacer esa comunión. Y entonces lo estaremos uniendo a la divina voluntad para que se rehagan todas las comuniones mal hechas, sin las debidas disposiciones, sin la confesión adecuada, sin el arrepentimiento adecuado, teniendo incluso odios, resentimientos, ¿sí? O pecados que por ignorancia no se confiesan o no se conocen, y entonces las personas piensan que son buenas porque no matan y no roban, y entonces van y comulgan, ¿sí? O personas que no saben que se tienen que confesar antes de comulgar o que tienen que estar en gracia y comulgan, ¿no? En los 15 años, en las bodas van y comulgan, aunque jamás van a misa, aunque jamás se confiesan. Entonces tenemos que tener esto presente para no seguir ofendiendo a nuestro Señor, ¿sí? Como nos lo dice aquí. Y luego otro milagro que se da es el 1 de junio de 1992 durante la celebración de una misa en Roma.
en donde Julia sentía fuertes dolores. Y ella dice, uno de mis grandes dolores era el dolor de parto, y lo ofrecía por los pecados de las madres que abortan. Después de la comunión sentí un olor de sangre que provenía de mi boca, que se transformaba en sangre. Sí, la hostia se transformaba en sangre. Julio, mi esposo, el sacerdote celebrante y otros cristianos pudieron constatar el milagro. Entonces oí la voz de Jesús que me dijo, sígueme sin preocupaciones, con plena confianza. Entonces aquí Jesús nos pide que tengamos confianza en Él. Vamos a empezar por tener confianza en lo que nosotros, en su voluntad obrante en nosotros, ¿sí? Entonces, preguntándole qué es lo que quiere que hagamos en el día, e incluso en los momentos adversos en los que no sepamos qué hacer, tener confianza en Él, ¿sí? Y decirle, Señor, en ti confío, tú haz lo que tú quieras, ¿sí? Me uno a tu divina voluntad y quiero hacer tu divina voluntad. Y entonces empecemos a confiar en Cristo, porque Él, siendo Dios y viendo con los ojos divinos, Él sabe lo que es mejor, lo que conviene mejor y lo que va a dar más fruto. Entonces, a veces lo que nosotros pensamos que es bueno y Él no permite que suceda, es porque Él está viendo algo mejor que va a suceder. Y nosotros tenemos que tener confianza en que lo que va a pasar es lo mejor. Pero si nosotros nos apresuramos y entonces hacemos lo que se nos pega la gana, es ahí cuando ya no tenemos confianza en Dios y cuando todas las cosas salen mal, ¿sí? Entonces hay que tener confianza en Él para que las cosas salgan perfectas. Después tenemos otro milagro eucarístico el 2 de junio de 1992, cuando Julia estaba en un grupo de coreanos en Lanciano, en Italia, en donde en el siglo VIII se realizó un milagro eucarístico al convertirse la hostia en un pedazo de carne y el vino en sangre, ¿sí? En grumitos o coágulos de sangre. Y ella dice, al momento de la elevación de la misa, se vio una luz que se extendía por detrás a la derecha del Padre, que celebraba la misa. La hostia se transformó en carne y sangre como 1300 años antes en ese lugar. ¿Sí? Entonces ahí se repite el milagro que se le muestra ahí a Julia. Luego el 14 de abril de 1993 ocurrió otro milagro, y entonces Julia lo cuenta de la siguiente manera. A las 7:20 de la mañana sentí la llamada de la Virgen y fui a ver la imagen que está en mi casa. La Virgen me dijo, hija mía queridísima, hoy te daré una señal particular para mis queridos sacerdotes. Comunícalo al padre Spies y al padre Chang. He venido a muchos sacerdotes que me ayudan. He pedido a muchos sacerdotes que me ayuden a salvar a las almas que están en tinieblas, pero muchos no me han hecho caso. Estos dos sacerdotes han respondido a mi llamada. Julia le pidió a un fotógrafo que sacara fotos y en algunas fotos se veía una hostia grande en la mano derecha de la imagen de la Virgen. Tenía un diseño, una mano cerrada sobre sí misma, que tenía en sus manos un cáliz, a la vez de que de la imagen salía un aceite perfumado. Entonces aquí la Virgen materializa una hostia, ¿sí? Y la hace evidente a través de las fotografías, ¿sí? Lo hace como un signo luminoso que aparece en las manos de la Virgen. Y ahí nos dice que se ve unas manos, una mano cerrada, y que en esa mano estaba un cáliz, ¿sí? Entonces, ahí están los dos elementos. Está el elemento de la hostia, que está en la mano de la Virgen, y además en el interior de la hostia se ve el diseño, ¿sí? De el cáliz, ¿sí? Entonces está el cuerpo y la sangre de Cristo, que le revela a estos dos sacerdotes que habían confiado en la Virgen, que estaban discerniendo de una manera adecuada y que estaban atendiendo la llamada de la Virgen, que estaban convirtiendo almas en Corea, que estaban llevando almas a la Virgen, les muestra este signo, ¿sí? Para que ellos continúen con su labor, para que ellos se sientan animados a seguir y para que vean la presencia de la Virgen que les dice, estoy con ustedes, ¿sí? Y entonces ese estoy con ustedes, ese milagro que les hace presenciar, hace que ellos se inflamen, ¿sí? Con un amor divino, con un amor que les da la Virgen y que ellos cumplan de una mejor manera su ministerio, ¿sí? Su ministerio sacerdotal. Entonces, tenemos más milagros eucarísticos, pero estos son unos de los más importantes. Vamos a ver si podemos tener otro programa en donde veamos los demás milagros,
porque estas manifestaciones de Nahu son unas manifestaciones muy interesantes, en donde hay una gran cantidad de eventos místicos que nos revelan, ¿sí? No solamente mensajes de la Virgen, mensajes proféticos, sino que también nos muestran la importancia de la Eucaristía, nos muestran el grave crimen del aborto, ¿sí? Que actualmente está afectando a muchos países latinoamericanos y que está generando un flagelo terrible sobre estos países, ¿sí? Y además nos muestra, ¿sí? Todo este tipo de milagros y de emanaciones de lágrimas, de sangre, de agua y de aceite, que son maravillosas y que nos van mostrando, ¿sí? El dolor de la Virgen y la presencia de la Virgen. Entonces, eh, cuídense mucho y les pido que recen por mí para que pueda seguir eh, realizando todos esos programas. He tenido un periodo un poco difícil para hacer las grabaciones y em, no he logrado tener el tiempo para poder hacer las grabaciones porque hay mucho ruido en la casa. Pero les pido que recen por mí para que pueda continuar haciendo estos programas. Cuídense mucho.